se llama molecular, que como saben ya es el paso de la información del ADN y el control ADN dieron sus clases de núcleo hiperfásico, donde bueno, aprendieron los ejes de la membrana nuclear, la estructura, la organización de la membrana nuclear, el soporte proteico. Vieron algo también de los niveles de organización del ADN, de su interacción con las proteínas, con las zonas, ¿no? Vieron los nucleosomas, el solenoide, el componente fásico, ¿no? Vieron todas esas cosas, las proteínas, las esporfinas, las laminas, todo el tema de la organización, ¿verdad? Del ADN. Que lo van a complementar con las prácticas que tienen esta tarde, donde ustedes van a ver la afinidad vectorial y la organización pues, de la cromatina, ¿no? Y van a ver también la morfología de los núcleos, que tiene que ver, lo que molecularmente explica todas esas cosas es la clase que vieron del químico. Después vieron la replicación del ADN. Los mecanismos, las polimerasas, todo lo que está involucrado, la regulación en el tema de la replicación del ADN. Con algunas referencias a los organismos procariotas, que aunque no son sujetos directos de estudio, sí son de importancia médica. Las bacterias son de importancia médica porque después vieron el proceso de transcripción, que es el paso de ADN a ARN. Vieron los diferentes subtipos de ARN. Vieron la estructura del ARN, vieron pues, las enzimas, las proteínas que están involucradas en el proceso de transcripción del ARN, ¿no? La formación del transcriptoma, la ARN polimerasa, los tipos de ARN polimerasa. ¿No? Sigo haciendo, a mí siempre me gusta como poner un contexto, ¿verdad? Lo que estamos viendo, ¿verdad? De lo grande, a ir pasando de lo general a lo específico. Y de lo simple a lo complejo. Entonces, digamos, debería ser como decirlo. Cuando ustedes empiezan a estudiar algo, y ustedes lo contextualizan, tienen la ventaja de que se facilita el aprendizaje, ¿verdad? Y tienen la ventaja también de que cuando estudian una cosa, lo estudian todo, ¿no? Porque lo ven en el contexto. Y luego, cuando ustedes vean pacientes, van a ver contexto. No van a ver cosas por separado, sino que van a ver, pues, tenemos un contexto que va desde una célula, ¿no? Hasta el individuo. Entonces, vieron las polimerasas, vieron los que son intrones, que son exones, vieron el proceso de splicing, ¿verdad? El proceso de splicing, vieron también la regulación post-transcripcional, el capping, ¿no? La adición de la cola poliar. Vieron algunos ARN con actividad catalítica, ¿no? Que son los microRNA, en el momento que yo no voy a hacer poco a las personas que escribieron esto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el punto final de ese proceso del dogma central de la biología molecular. En algún otro momento van a ver la excepción, que es la retrotranscripción, que es una propiedad que tienen algunos virus. Porque algunos virus tienen como material genético el ARN. Entonces, algunos virus son retrovirus, por ejemplo, el virus del HIV, es un retrovirus, tiene una transcriptasa reversa que pasa de ARN a ARN. Y es un virus que tiene mucha variación en cuanto a las proteínas que puede producir, porque la transcriptasa reversa comete más errores que la ADN polimerasa o que la transcriptasa normal. Entonces, por eso es un virus con alta capacidad mutagénica. Por ejemplo, el coronavirus era un virus ARN, pero no era un virus transcriptasa reversa, sino que es un virus que tiene una ARN polimerasa, ARN dependiente. O sea, que su templado es la propia molécula de ARN. Entonces, son capaces de polimerizar, o sea, de replicar su propio ARN. Una ARN polimerasa, ARN dependiente. Entonces, eso, pues, ver algunas excepciones, ¿verdad?, del algoritmo central de la biología molecular, pero son excepciones que confirman la regla, y que esto lo van a ver nunca. Pero bueno, se supone que lo deben ver en su curso de microbiología, ¿verdad? Pero no lo van a ver nunca, se lo prometo. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de transcripción.
La traducción debería ser entonces el paso de la R del mensajero, ¿verdad?, a proteína. Digamos que el centro, ¿verdad?, el código, lo que se va a leer, por eso pues le explico un poco la lectura del código de la vida, ¿verdad?, lo que se va a leer es el ARN del mensajero. Sin embargo, participan dos tipos de ARN más. ¿Cuáles serían los otros dos tipos de ARN que pueden participar en la transferencia? El ARN de transferencia 1, ¿cuál? El ribosomal ¿verdad? El ARN ribosomal, porque el ARN ribosomal va a tener unas secuencias, que las vamos a ver, que reconocen al ARN mensajero, sobre todo el codón de iniciación, y por eso es que nosotros vamos a saber dónde van a empezar. ¿Vale? Entonces, fíjense que lo primero de este asunto es el tema del código genético. Entonces, fíjense lo del código genético. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que el código genético es por tripletes, ¿no? El código genético es por tripletes. O sea, que un código lo conforman tres bases nitrogenadas, ¿no? Más o menos la historia de cómo se supo fue por un cálculo matemático más de muy difícil, que lo describió. Por un cálculo matemático más o menos sencillo. Sabemos que tenemos 20 aminoácidos. Aunque por ahí como me parece un 21, lo vamos a quitar. Bueno, apareció el aminoácido porque era para el uno de los dos. Pero vamos a quedar que son 20 aminoácidos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, fíjense que tengo 4 palabras posibles en un código de una letra, es muy poquito, ¿no? O sea, 4 aminoácidos, porque si cada codón, si cada base nitrogenada codifica para un aminoácido, solamente hay uno para aminoácido, entonces tendremos muy poco, ¿verdad? Si fuese de 2 letras serían 16, todavía me quedo corto. Si es de 3 letras, ¿verdad? Si es de 3 letras, sería de 64 palabras. Entonces, esta persona dedujo que era de 3 letras porque era el mínimo de letras que abarcaba. Puede que sobran todavía, pero era el mínimo de letras que abarcaba al menos los 20 aminoácidos. Ese fue el razonamiento, aunque después esto se comprobó. Entonces, hubo otras dudas, ¿verdad? Fíjense. Una primera pregunta era cómo se leía estos tripletes. Entonces, una primera hipótesis era que el código genético era sobre la paz. ¿Algunos tendrán una idea de cómo sería un código genético sobre la paz? Fíjense, yo tengo letritas, por ejemplo, creo que tengo ahí AGC, CGA, CAT, ATC, etc. ¿Verdad? ¿Cómo se leería un código genético sobre la paz? Un código, ¿alguien tiene idea? Nada, nadie tiene idea. O sea, sería, si yo lo leo, si esto es la paz, si es sobrelapado, yo leería, por ejemplo, AGC, CGC, CGC otra vez, o sea, seguiría leyendo de una en una, ¿no? De manera que una base yo la leo al menos 2 veces, ¿no? O sea, yo voy, fíjate que es un marco de lectura. O sea, yo voy leyendo una máquina que me va reconociendo códigos, ¿verdad? Una manera que yo no puedo ir leyendo de 3 en 3, pero corriéndome de uno en uno, ¿no? Eso es sobrelapado. ¿Por qué sobrelapado? Porque G, por ejemplo, yo leo AGC, ¿no? Y después leo GCG, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo que está ahí, ¿verdad? Entonces fíjense que la G, la segunda, la G, ¿no? Lo leo cuando da GC con GCG.
porque la tercera sería CGC, ¿verdad? Leo por segunda vez la C, la voy leyendo varias veces, ¿verdad? Por eso es sobre la paz. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que cuando yo tengo una mutación puntual, ¿cuántos aminoácidos tendría que alterarse con esto? Si fuese así. Imagínate que yo tengo una mutación en la letra C. ¿Verdad? Entonces, leo primero AGC, ese es el ¿verdad? GCG se altera, ¿no? Y CGC se altera por lo menos 3 veces. Claro, si es una sola vez, pero se altera 3 veces, ¿verdad? Entre 1 y 3 veces se va a alterar, ¿verdad? Aunque de normal, porque en la única sección sería la primera y el segundo, ya después de ahí adelante sería el tercero. La primera sería 1, el segundo sería 2, y el tercero sería 3. Entonces, pero pasaba, lo que pasaba que con una excepción, cuando nosotros cambiamos un solo aminoácido, una sola base, se altera un solo aminoácido. Hay alguna excepción, que ya la vamos a ver. Estamos hablando de cambio, ¿verdad? Cuando se cambia un aminoácido, ¿verdad? Se cambia una sola base. Entonces, ¿cómo es la lectura si esto es así? Se lee de 3 en 3. Se lee de 3 en 3. O sea, ¿cómo leo yo? Como está abajo. AGA, GAA, AT, los leo 3, me corro 3, después me corro 3, ¿no? Con una excepción, ¿verdad? Con una excepción, si yo cambio una base, vamos a ver la excepción, es que yo introdujo un color de stop. Entonces, ahora sí es un desastre. Si introdujo un color de stop, la proteína queda muerta en el cambio. Pero en términos generales, ¿verdad? Se cambia una sola vez. O sea, se cambia un solo amino. ¿No? Se cambia un solo amino. Entonces, ese fue el otro, es un código entonces que es no sobre la barra. Un código no sobre la barra. O sea, es que Entonces, ¿qué otra característica repito, o sea, siempre va a comenzar con la palabra ponte A, G, C. Entonces esto va a ser G, C, G, no, comienza con la G otra vez. C, G, ¿viste? O sea, con la que comienza va a terminar, pero siempre como corriendo con una letra. Se te estoy como acordando la lengua, pero siempre. ¿Cuándo sale la timina? ¿Cómo? ¿En qué momento sale la timina? No lo dijo, no lo he dicho todavía. ¿Qué vendría a ser entonces ambiguo? El sonido es mío, yo veo, o sea, como borroso. ¿Tú ves borroso? El sonido es mío. Sí, está borroso. Y así como ¿Cómo era degenerado? Varios codones para un aminoácido. Ahora, ambiguo sería un codón para varios aminoácidos. Eso sería ambiguo. Y eso no es igual. Está degenerado. Ambiguo sería un codón para varios aminoácidos. Cuando lo correcto es lo igual, pero no es. Son varios codones para un aminoácido. El código genético es degenerado, pero es canónico, no es exacto, pero no es ambiguo. El código genético no es ambiguo, ¿verdad? La lectura es continua. O sea, no hay puntuaciones. Va 3, 3, 3, 3, 3, 3. No sale. La lectura es continua, ¿no? Con algunas excepciones del raro de la clase que siempre hay, ¿verdad? El código genético es universal. O sea, el AGT es alanina. O sea, esto se cumple con muy pocas excepciones, ¿verdad? Ya habíamos dicho que no es sobre la par, o sea, que no es superposición. Entonces, esa es la característica del código genético. No sé si esto yo lo había visto antes. Entonces, esas son las características del código genético.
es un patrón. El otro día que yo no tenía mucho juicio, o sea, cuando la niña se duerme, yo entro en crisis. Yo no sé qué hacer con mi pie. O sea, no creo que esté libre. O sea, todavía duró como media hora creyéndome que esté libre, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió hacer una pregunta al ChatGPT. Yo voy a decirle, si hubiese vida extraterrestre, ¿tú crees que tendría las mismas moléculas? Es muy ambigua, responde sí, que bueno, o sea, que no se sabe, que cosas muy grandes. Pero lo cierto es que la vida que conocemos, una de las cosas que es impresionante es ese fenómeno que biología se llama, no recuerdo el nombre, pero que en general todos los organismos tienden a copiar el patrón, ¿no? Para hacer las cosas. Todos los organismos tienden a copiar patrones, a veces hasta organismos muy distintos, creo que es redundante. O sea, todos los organismos tienden a copiar patrones, ¿verdad? Y uno de los patrones más universales es el código. Y entonces tú ves que a medida que las cosas son, digamos, más primitivas, las comparten más los organismos. Por ejemplo, el ARN ribosomal se comparte muchísimo. Es muy antiguo. El ARN, o sea, evolutivamente el ARN ribosomal es muy antiguo. Entonces pareciera que hubo un arquetipo, una forma primigenia de vida que, digamos, como que se le fueron añadiendo cosas, ¿no? Entonces, aparte de que es difícil pensar que esto es un proceso estocástico al azar, ¿verdad? Cuesta imaginarse la vida de otra manera. Cuesta imaginarse, dado que nosotros no conocemos en la vida que conocemos muy pocas excepciones y muy puntuales a digamos, a cómo se organiza los sistemas biológicos. Y esto se ve mucho en el código genético. El código genético prácticamente se da esa serie. Entonces, ya entrando en materia, fíjense lo del código genético degenerado. Si ustedes hacen, algunos lo hacen con una cosita alrededor, unas esferitas, ¿verdad? Si ustedes tienen la superposición de los distintos aminoácidos, ¿verdad? Fíjense que aquí están las bases nitrogenadas, las bases nitrogenadas, y ustedes los van, digamos, como que superponiendo, ¿verdad? Para ver, ya que hay otro de bases nitrogenadas, o sea que, por ejemplo, si esto es, este, por ejemplo, la UUU es fenilalanina, ¿no? Si ella es UUC, es también fenilalanina, ¿no? Entonces, fíjense que aquí vemos lo degenerado del código genético, ¿verdad? Lo que decíamos antes. Pero hay dos características más que nosotros podríamos notar. Normalmente, cuando ellos cambian en la tercera base. Cuando son distintos, normalmente si él repite las dos primeras bases, la probabilidad de que sea igual es muy alta. Las distintas opciones para el mismo aminoácido, ¿verdad? Normalmente cambian en la tercera base. Fíjate que es y fíjate que cuando son distintos, porque si ustedes ven aquí también, o sea, si yo tengo, fíjate, fenilalanina, ¿verdad? Pues yo puedo tener una UUA, que es la enzima, ¿no? Dale. Y que puede cambiar, ¿verdad? Sin embargo, cuando son distintos, otra cosa que es curiosa es que son aminoácidos de las mismas características químicas. Los que están ahí marroncito café, ¿verdad? Son aminoácidos no polares. O sea que si cambian si las dos primeras bases se mantienen, es probable que no cambien. Pero incluso aunque cambie, nosotros vamos a tener aminoácidos muy similares químicamente, ¿no? Entonces, esto, digamos, trabaja en un principio de protección de las mutaciones. Un principio de protección de la mutación. Entonces, hay mutaciones que son sintónicas, que nosotros vamos a ver. Si cambia el aminoácido, si cambia el código, pero produce el mismo aminoácido, pues no pasa nada, porque se llaman mutaciones sinónimas. Pero también hay sinonimias, hay mutaciones sinónimas culturales, que cambian aunque el aminoácido cambia, y es de la misma característica química, entonces no va a haber. ¿Bien? Entonces, así están las mutaciones, ¿verdad?
Aquí está lo que les decía, si mutaciones sinónimas, hacia arriba, mutaciones no sinónimas, hacia abajo. Ahí están las mutaciones en el sentido de que se introduce un codón de stop, RNA, ¿verdad? Entonces se corta, tenemos las mutaciones de cambio de banco de electrones. Cuando yo tengo una delección, que corta un aminoácido, entonces no trabaja el principio que es de que si cambia un aminoácido, esto es para cambio, no para corte. Porque ¿cuál es el problema si hay una delección que se corta en el banco de lectura? O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí una U y ahora no la tengo, la lectura de 3 en 3 va a cambiar. O sea, si yo corto uno, si yo saco uno, se me va a correr el banco de lectura. O sea, una comparación es que yo pele un botón cuando me estoy abrochando unos botones. ¿No? Entonces se modifica la secuencia, ¿verdad? Se modifica. Entonces, de ahí para adelante lo tiene. Entonces, esas son las mutaciones de cambio de lectura. Y esas sí son mutaciones que producen muchos cambios porque ya ningún aminoácido. Una mutación de cambio de lectura. ¿Sí bien? Entonces vamos a ver el ARN de transferencia. Fíjense, la molécula de ARN de transferencia es una molécula que tiene estructura bidimensional y tridimensional. O sea, digamos que recuerda un poquito una proteína. Y nosotros lo vemos tridimensionalmente dado como una forma de S. Nosotros aquí lo que estamos viendo es la estructura bidimensional, ¿no? Tiene estructura bidimensional porque tiene secuencias que se llaman palindromios. ¿Alguien ha escuchado hablar de que es una secuencia palindrómica? ¿Alguien sabe qué es un palíndromo? Dábale arroz a la zorra en la vaca. ¿Qué característica tiene esa palabra? Que se ve igual al derecho que al revés, ¿no? Dábale arroz a la zorra en la vaca. Entonces, esto es una secuencia palindrómica, ¿no? También existe en matemáticas. Entonces, si yo tengo un palíndromo, la probabilidad de que estas bases se emparejen, ¿no? Y que forman estructuras bidimensionales aumentan, ¿no? Entonces tienen muchas repeticiones de bases, ¿verdad? La otra característica que tiene este ARN es que tienen bases no complementarias. O sea, hay mutaciones, hay cambios, revisiones en la molécula de ADN que tienen unas bases que no complementan con nada, entonces forman núcleos. Pero como esto no se pega con nada, pues forman núcleos. Entonces, ¿cuáles son esas bases modificadas? La riboinosina, la metilidosina, la inosina, la dimetilferosina, la hidroxiluriclorelectronia, ¿no? Esas son las bases no nitrogenadas. Yo no hablo de riboinosina, normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo este tipo de cosas no las creo. ¿Cuál es la base normalmente no la traigo? Entonces, hay sitios que son variables, ¿verdad? Entonces, fíjense, la función de los bucles es de reconocimiento de estructura. Fíjense que precisamente uno de estos bucles tiene la región del antípodo. Tiene la región del antípodo. El otro bucle tiene la región, el sitio de reconocimiento del ribosoma. Es llamado el brazo E. El brazo C. El sitio del reconocimiento del ribosoma. El otro es el brazo T, el otro es el brazo del antípodo, y nosotros tenemos un extremosíncoprina y un extremopalestrina, ¿verdad? Y el extremopalestrina tiene el sitio de unión de los aminoácidos. O sea, ese extremopalestrina se le ancla el aminoácido. Entonces, esa es la estructura del ARN de transferencia. En principio, los ARN de transferencia son más o menos específicos, ¿verdad? Para los aminoácidos. Realmente fíjense que cuando les decía yo del cambio ¿verdad? De la tercera base, se postuló lo que se llama la hipótesis del balanceo. O sea, lo que quiere decir es que el apareamiento, ¿verdad? Fíjense, este es entre la región del antípodo y la región del codón, porque fíjense que la especificidad de la molécula de ARN de transferencia, o sea, ¿cómo funciona el asunto? Si yo tengo el ARN mensajero tiene una secuencia de codones. Cada secuencia de codones me codifica para un aminoácido. Ahora,
yo tengo alternativas. Entonces, fíjense que yo tengo varias moléculas de ARN de transferencia para un aminoácido. Porque eso es lo que me explica que yo tengo varios codones para un solo aminoácido. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona el reconocimiento del ARN de transferencia con el ARN mensajero? Fíjense que normalmente las dos primeras fases son las determinantes en el hecho de que él se pueda anclar el ARN mensajero. Él puede pelar, digamos, la tercera base pudiera no estar anclada. Entonces, por eso se le llama la hipótesis del balanceo. Digamos, como que queda flojo, ¿no? Como que queda balanceado. No sé si esto me lo entendieron. ¿Esto me lo entendieron? Ajá, repito. La hipótesis del balanceo, ¿qué quiere decir? Fíjense que el hecho de que el codón que está presente en el ARN mensajero sea específico de un aminoácido depende de que el ARN de transferencia que tiene cargado ese aminoácido lo reconoce, ¿verdad? Y lo reconoce por la región del antígeno. Nosotros tenemos que para varios codones, ¿verdad? Me puede modificar el mismo aminoácido, ¿correcto? ¿No? ¿De qué depende esto? De que la molécula de ARN de transferencia, ¿no?, se pueda unir a varios codones, ¿cierto? Yo tengo una molécula de ARN de transferencia que une al aminoácido. Al fin y al cabo ella es la que va a decir qué aminoácido es el que va. Está bien, que la certeza de que ahí va a ser aminoácido depende de la ARN de transferencia, no tanto de la ARN de transferencia, ¿no? Entonces, si ella lo reconoce, pues el aminoácido va ahí, ¿no? ¿Vale? Ahora, ¿por qué pueden ser varios? Porque ella se puede pegar a varios sitios, a varios colores. Porque la especificidad de ese reconocimiento va a depender de las dos primeras bases. La tercera puede quedar floja. Entonces, como queda, hace la idea que queda así como un solo pie, digamos, ¿no? Entonces, a eso se le llamó la hipótesis del balanceo. Ahora me han entendido. Criaturas anteriores, ¿no? O sea, lo que realmente a mí me suena importante. O sea, y las preguntas intento buscar que me hayan entendido. Más que a se recuerden de la mecanismo guardo y riboflavina esta de los factores, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis del balanceo. Entonces, yo les decía antes, fíjense lo que nosotros vamos, y por eso esto termina siendo complicado. El ARN mensajero aporta, digamos, un grado de especificidad, ¿verdad? Ahora, tenemos también que tiene que estar bien en la red de transferencia, que tiene que reconocerse. Y ese ARN de transferencia tiene que tener cargado de ribosomas correctos. Entonces, nosotros tenemos un tercer grado de la especificidad. Es una enzima que se llama aminoácido ARN transferasa. ¿Qué quiere decir? Esa es la enzima que transfiere el aminoácido a la molécula de la ARN de transferencia. Esta enzima tiene la capacidad de reconocer el aminoácido y transferir y reconocer el ARN de transferencia. Tiene que reconocer las dos cosas. Tiene que reconocer el aminoácido y tiene que reconocer el ARN de transferencia. O sea que si ustedes se ponen a cambiar el lápiz, el tema del reconocimiento específico de este señor. Incluso me atrevería a decir, una opinión mía más que de las otras locadas. Y fíjense que tienen, de todas maneras, tienen un mecanismo de seguridad entre espacios. Hay tres espacios, ¿no? Yo me intento decir, mira, que tienen que ser el aminoácido que va allí. Entonces, reconozcamos extremos del ARN de transferencia, ¿verdad? Fíjense que para que se cargue el aminoácido, yo necesito gastar una molécula de ATP. Para que se cargue el aminoácido, yo tengo que gastar una molécula de ATP porque se genera un enlace covalente. Los enlaces covalentes son vayan haciendo así con rayitas los ATP que se gastan en el proceso de incorporación de un aminoácido. Entonces, sería una rayita, ¿no? Y aquí gastamos ya el primer aminoácido. ¿Bien? Entonces, fíjense, ahí está la aminoácida de la fíjense que ya reconoce a las dos moléculas.
reconoce el aminoácido para la izquierda, ¿verdad? Y reconoce la transferencia a la derecha. Fíjense que ya tiene que tener entonces, para poderlo reconocer, reconoce la región de la tipos. Tiene que reconocer la región de los tipos 2, porque esa es la que le va a permitir saber que esa es la transferencia correcta. Fíjense que este proceso se gasta un ATP porque, como vemos allá arriba, se genera un enlace covalente. La cosita roja que está allá arriba es un enlace covalente, ¿no? Y fíjense que ahí está el aminoácido, se supone unido, o sea, la cadena de transferencia se supone unido a la cadena mensaje. ¿Siguiente? Entonces vamos a empezar propiamente el proceso de síntesis de proteína. No, pero fíjense que nosotros necesitamos contextualizar muy bien para poder aplicar. ¿Siguiente? Entonces, miren, ¿cuáles son los pasos del proceso de síntesis de proteínas? Les estoy hablando de los eucariotas. La disociación del ribosoma 40S y 60S, esa es la ribosoma eucariota, el otro 30S. Unión del complejo ternario. ¿Quiénes forman el complejo ternario? La RNA de transferencia con metionina, que es el primer aminoácido, el GTP, que es la fuente de energía, el factor de iniciación 2. Luego está la unión del ARN mensajero del complejo de inicio con la formación del 43S. O sea, el ribosoma, como se le utiliza en la unidad 40, porque el ARN se reacciona en la unidad pequeña, la ARN mensajero. Y junto al complejo ternario, que después lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Que digamos, le va a dar un poquito más de densidad ribosómica, pues eso es lo que y luego se combina el 43S con el 60S, ¿verdad? Para formar el ribosoma. La reacción, la catálisis de la reacción de formación del enlace peptídico depende de la solubilidad real. La unión específica de la molécula del ARN mensajero depende de la solubilidad. Bien. Entonces aquí están las dos unidades, ¿verdad? La solubilidad 40, 43 con las cosas unidas, la solubilidad 60, ¿verdad? Y ahí está el sistema completo. ¿Por qué 40 más 60 da 80? Porque esto no son pesos, son densidades, ¿verdad? Entonces cuando se suman los dos, digamos, flotan más, porque cada uno por separado, o sea que no hay, digamos, una suma directa. Fíjense los ribosoma procarióticos, ¿verdad? Luego cada una de estas unidades tiene su subunidad, ¿verdad? El ribosoma procariótico 70S, ¿verdad? Es un poquito menos denso, ¿verdad? Y el ARN ribosoma, o sea, el ribosoma realmente es una ribonucleoproteína. O sea, es ARN ribosoma, ¿verdad? Porque tiene una proteína que lo permite. Los ribosomas probablemente son de las estructuras primigenias en la aparición de la vida, ¿no? O sea, es muy probable que hayan aparecido los ribosomas antes, ¿no? Incluso que tuvieran una cierta capacidad de síntesis de proteínas, o sea, fuera de la célula. De hecho, creo que se trata de crear ribosomas artificiales en Santa Fe. Si tú purificas ribosomas y pones las cosas que necesitas, tú puedes generar proteínas en un laboratorio, aparte, fuera de una célula. Entonces esto, bueno, fíjense que más o menos nos va explicando también cómo se fue generando los componentes de la vida. Y que cuando se quiere hacer determinación de especies, sobre todo por ejemplo, cuando se consiguen, cuando se quiere, que si el otro está viendo que se tiene una pelea, que si había un tigre que era la misma especie, subespecie, que era pantera tigris, su pantera tigris gato, que era de la misma especie o de la misma subespecie, nacen como el ARN ribosomal. O sea, el ARN ribosomal, como es tan antiguo, sirve para la clasificación de las especies filogenéticas de las especies. Porque como varía, ¿verdad? Es un indicador muy seguro de que ese grupo de animales, por ejemplo, el caso de animales, evolucionó juntos o no evolucionó. O sea, dicho en otras palabras, la ARN ribosomal sirve para hacer genética evolutiva. Y con las bacterias es peor todavía. O sea, el tema de la evolución de las bacterias es peor todavía. ¿Bien? Ahora vamos con el complejo ternario. ¿Bien? Mira, ¿qué necesitamos nosotros para la formación del país?
digamos, de este complejo, que sería la red de mensajeros, el ribosoma y las proteínas que conforman al ribosoma. Estos serían los tres componentes del complejo ternario. ¿Qué necesitamos? Si empezamos por la derecha, digamos, sería lo primero, ¿verdad? Desde nosotros tenemos ahí la red de mensajeros, ¿no? Lo tenemos con su cola de poli A y tenemos con sus capullones iguales. Aquí vamos a ver una de las funciones de esa cola de poli A. Una de las funciones que ustedes a lo mejor me dijeron era que les permitía el reconocimiento por un ambiente y por un determinado. Estas proteínas van a ser reconocidas por algunos factores de iniciación. El factor de iniciación, hay una proteína que se llama la proteína lineal de la cola poli A. Hay otra proteína que une al factor, digamos, que hace como de puente, que es el IF4G. Y hay una proteína que se une al factor 5 metilguanosina, que es el factor de iniciación 4E. El 4G sirve de puente y el 4E se une. Lo tenemos entonces la proteína que une a la cola poli A. Tenemos el 4G que sirve como de puente y el 4E que sirve para unirse a la capuchón de 5 metilguanosina. Tenemos bien la molécula múltiple, ¿verdad? Tenemos otra, el 4A, ¿verdad? Que es el medio de la proteína. Entonces, esta primera estructura, ¿verdad? Digamos que lo que se hace es que orienta en el espacio. Entonces, tenemos a la izquierda, ¿verdad? El ribosoma, la comunidad pequeña, que se aparenta ¿verdad? Entonces, tenemos el factor de iniciación 2, ¿verdad? Que tiene como función anclar una molécula de GTP. Y ese anclaje de esta molécula de GTP es la que va a permitir incorporar la aminoácido al ribosoma, la unidad 40. Yo voy a tener el factor de iniciación 1A, que se llama un factor retardante de la sustitución del ribosoma. Él va a impedir que la unidad 60S, que es la otra, la grande, se una prematuramente, un segundo. Y tenemos el EIF3, ¿verdad? El EIF3 que me va a permitir que el ARN mensajero reconozca el ribosoma. Entonces tenemos el 1A, es un factor retardante de protección del ribosoma, ¿no? Tenemos el F2, o sea el 2, ¿verdad? Tenemos que aportar el GTP que permite la unión, ¿verdad? Que permite la unión de la molécula de ARN de transferencia. El F3 o el 3, ¿verdad? Me va a permitir el reconocimiento del ribosoma. O sea, uno que da el GTP para que se une y otro permite que se reconozca, ¿verdad? Entonces, digamos que estas son las funciones así a grandes rasgos de estas proteínas. Las otras proteínas que permiten el arreglo de la estructura, ¿verdad? De la molécula de ARN mensajero para que se pueda unir y se puedan reconocer cada uno de los extremos, ¿no? Para que cada uno de los extremos pueda ser reconocido. Entonces, el EIF simplemente les quise decir que es un punto de regulación en el proceso de síntesis de proteínas. A medida que hay un virus, que hay un estrés térmico, un estrés nutricional, lo que sea, van a haber proteínas, ¿verdad? O sea, esto va a ser fosforilado por la quinasa, ¿verdad? Y se va a inhibir el proceso de síntesis de proteínas, porque si no se aporta el GTP, el proceso no puede empezar. Fíjense que ya le pueden pasar una segunda raya con el GTP. Tenemos un GTP, ¿no? Entonces, fíjense que entonces ya tenemos la adición de la molécula, o sea, ya está unida a la comunidad pequeña, ¿verdad? Ese es el complejo ternario. El ARN mensajero, las proteínas y los ribosoma van a formar entonces el complejo ternario. Ahora, ¿por qué la metionina es el aminoácido de Sí, pero fíjense que existe una regla de transferencia especial para la timena metionina. Uno de los problemas que uno está diseñando diapositivas es que no se pueden enterar si se ve uno se ve. Yo no lo veo claro. Posiblemente ustedes alguno vean.
Quizás para otra clase, pero que yo hago partir de todo. Pero el tema que me dijo el exacto. Entonces, de todas maneras, lo voy a comenzar. La metionina, que entra de primera, la metionina que entra de primera, tiene una barrera de transferencia distinto que las metioninas que puedan ir ingresando de ti. De hecho, esta metionina que entra de primera normalmente se corta después que la proteína se sintetiza. Su función va a ser marcar cuál es el primer aminoácido, porque ese ARN de transferencia es el único. Fíjense que ya nosotros cuando veamos, lo que pasa es que lo puso más adelante el ribosoma, la unidad 40 esa tiene tres sitios. Tiene el sitio A, que es el sitio aceptor. Tiene el sitio P, que es el sitio peptidina, y tiene el sitio E, que es el sitio X, en el sal, ¿verdad? No son los tres sitios, pero al primero se tiene que unir al P, no al A. Porque el segundo se une al P y así que se puede utilizar en la peptidina, si no lo podemos leer. Entonces, el único regla de transferencia que pueda reconocer el sitio P es la regla de transferencia que es esa. Luego hay unas secuencias complementarias, a veces en el propio ARN mensajero, que está un poquito abajo arriba, un poquito. En bacterias, esa secuencia complementaria se llama la secuencia de China-Delgado. Es una secuencia que permite que esté un poquito abajo arriba del codón de inicio, o sea, del codón de la primera bacteria, y que permita el reconocimiento de los ribosomas. Vaya, me van siguiendo. Pero me van siguiendo, ya llegué a la catedral, me va por Santa Rosa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedes hacer de nuevo? Bueno, voy otra vez. Justo antes del sitio 5', hay una secuencia que permite que reconoce a otra que está en el ribosoma, específicamente en el sitio P, y por eso que se puede marcar el inicio, ¿no? En bacterias se hace con procariotas, esta secuencia se llama la secuencia de China-Delgado, ¿verdad? Entonces por eso él puede posicionar el ARN mensajero en su primera sitio. Y luego, fíjense que ellos tienen un brazo, hemos quedado que ellos tienen un brazo, que es el brazo T, que es unión al ribosoma. El único que puede unirse en el sitio peptidina, que es el aminoácido, la larga de transferencia que transporta la primera metionina. Porque de hecho hay otros ARN de transferencia que transportan las otras metioninas que puedan ir en cualquier sitio de la proteína, ¿no? En el caso de las células procariotas, esa primera metionina está formulada, una formil metionina. Y en eucariotas, que yo me enteré por cierto en estos días, esta secuencia, el equivalente de la secuencia China-Delgado se llama la secuencia COSAC. Se llama la secuencia COSAC. De todas maneras, graba la presentación y también, y no dice todo, si no agarrando la piedra, como la de la asistencia, como media hora antes de empezar. Entonces, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense, en los procariotas, fíjense que en los eucariotas nosotros que tenemos en los A, E, F1A, E, F1B, ¿no? Aquí la vida es más sencilla, ellos se llaman Initiation Factor 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, tenemos F1, y F2 y F3, ¿verdad? Ellos se van a unir a las unidades pequeñas, ¿no? El IF2, ¿verdad? Se une al GTP. Tiene más o menos la misma función, ¿verdad? Ya reconoce el sitio P, ¿no? El IF3 es el que impide la reasociación de los ribosomas y el IF1 facilita la unión de la unidad a la ARN mensajero y dirige el ARN de transferencia, que es el que tiene funciones más o menos equivalentes a lo que nosotros veíamos. Fíjense que básicamente tenemos uno que une el GTP, otro que permite la reasociación del ribosoma y otro que permite que el ARN de transferencia reconozca el sitio P del ARN mensajero, ¿no? Porque eso son, digamos, básicamente las funciones.
Como en el caso de los procariotas, es decir, de cola poliada, en los frutos que restan no hay los otros tipos de protoplabios. En eucariotas son más factores. ¿Entiendes? Ahí está lo que se llama el hidrocarburo, ¿verdad? Fíjense nosotros tenemos que aquí empezaba la proteína metionina y que está inmediatamente aguas arriba. Y fíjense que este es el ARN ribosomal, el que reconoce los estudios de hidrocarburo. Que la secuencia de hidrocarburo permite la unión del ARN mensajero al ribosoma y lo posiciona correctamente para que la primera metionina pueda unirse al sitio peptídico. Entonces, fíjense, ahí está lo que les acabo de decir. El IF1 facilita el reconocimiento de la atleta S, el IF2 impide la agregación prematura y el IF3, perdón, y el IF2 aporta el GT. Ellos tienen lo mismo, pero con un esquema. ¿Perdón? ¿Cómo da? Sí, de asociación. Siguiente. Ahora, vamos a ver cómo se ensambla el ribosoma. Entonces, fíjense, ahí están los tres sitios. Nosotros tenemos el sitio aminoácido, el sitio peptidil y el sitio de salida es el sitio extra. ¿Verdad? Esos sitios están en la comunidad pequeña, aunque tienen un complemento en la comunidad grande. ¿Verdad? Están en ¿verdad? Recuerden que les había dicho que la unidad pequeña es la que une el ARN, ¿no? Y la unidad grande es la que cataliza la síntesis del bien. Entonces, bueno, fíjense que entre las dos unidades, que forman una cavidad ancha, ¿verdad? Es donde se va a ubicar el ARN mensajero. Fíjense que la superficie de unión entre un ribosoma y otro no son proteínas, no están formadas por ARN ribosomal. El sitio activo, ¿verdad? Está formado por ARN ribosomal. O sea, la reacción es catalizada, solo vamos a ver reportajes en bioquímica, cuando un ARN cataliza una reacción se llama ribosina, ¿verdad? Entonces esa ribosina cataliza la formación de una célula, ¿verdad? Esa región está enmarcada en un surco hidrofóbico, ¿verdad? Que va a permitir que el agua vea un ataque nucleofísico contra el enlace peptídico que se está formando. Y luego hay, digamos, un cuello y digamos, un agujero por donde sale la molécula que se está formando, la molécula de ARN. ¿Bien? Entonces, se asoció el ribosoma. Ahora vamos a ver cómo se logra la proteína. ¿Cómo se logra la proteína? Entonces, necesito un traslado del segundo R de transferencia, necesito un traslado del sitio A, después de que el primero entró al sitio P, un traslado del sitio A, que se forma el enlace peptídico y que se transfiere el ribosoma para que entonces el área de transferencia que está en el sitio P hacia el sitio E, el que estaba en el A hacia el P, y que puede ingresar el tercero. O sea, fíjense, yo tengo sitio A, sitio P y sitio E, ¿verdad? Entró el primero que entró a qué sitio? Al P. El segundo entra al A. Cuando entra el tercero, ¿qué pasa? El del P pasa al E, se va. Bueno. ¿No? El que estaba en el A pasa al P y el que estaba afuera entra al sitio A para que se pueda terminar. ¿No? Entonces, este proceso que viene a ser, había una ruedita que giraba. ¿No? Va a ser como que el ribosoma, la unidad grande va a dar vuelta. Y todo va a hacer que la ARN se corra. Es como una maquinita que va corriendo. Como esa ruedita que uno entra a los perritos de cometa para que corran un tiempito, más o menos en ese, digamos, en ese sentido se va a ir moviendo. Esto es lo que se llama la translocación del ribosoma. ¿Bien? Entonces, fíjense, tengo que unir un ARN al sitio A.
Entonces, ya aquí no estamos hablando de EF, de GI, perdón. Eucariotes E y F. Estamos hablando de eucariotes y de impacto, ¿verdad? Sino que estamos hablando de EF, elongation factor. Se puntúa con letra mayúscula. Yo creo que todo lo que descubrieron estos tienen que quedar países de población. Porque vaya como un nivel, ¿no? Y tratar de entenderlo, explicarlo, no tiene que dejar de ser enredado, ¿no? Entonces, ahora tenemos factores de elongación. Tenemos factores de elongación. Ya estamos en el sitio P, entonces tenemos que ingresar un aminoácido al sitio A. Para eso necesitamos un factor de elongación, es EF2 en bacterias. Y en células eucariotas es el engagement factor de eucariotas no A. ¿Verdad? Total, ¿qué va a hacer ese endemoniado? Va a aportar una molécula de GTP que va a permitir que el segundo aminoácido se una al sitio A. Entonces, ya llevamos el tercer molécula. Bueno, la primera era que se uniera la aminoácida MNP. La segunda era que se uniera al sitio P. La tercera que se une al sitio A. Entonces, esa va a ser la entrada, ¿verdad? Esa va a ser la entrada. ¿Bien? Vamos a tener la catálisis y la formación de los enlaces ¿no? Yo necesito que ayude a sacar un químico. No lo vamos a ver en química local. No es un ataque nucleoquímico. De todas maneras, normalmente que son sustancias que están cargadas, ¿no? Que son capaces de reaccionar, que tienen que haber respuesta y no son capaces de reaccionar como son así grandes rasgos como un ataque nucleoquímico. Yo necesito que ocurra esa reacción entre una molécula positiva y otra negativa. O sea, que eso necesariamente va a ocurrir entre el grupo amino del aminoácido que está en el sitio P y el grupo carboxilo del aminoácido que está en el sitio P. Por eso la síntesis de proteína, el extremo libre, es siempre el grupo carboxilo. O sea, el extremo libre del primer aminoácido siempre, o sea, empiezan desde el grupo carboxilo, desde el carboxilo del primer aminoácido. No sé si me entendió. Si la reacción del enlace peptídico ocurre entre el grupo amino del primer aminoácido y el carboxilo del segundo, el que queda libre del primer aminoácido es el carboxilo. Entonces, digamos, las proteínas empiezan a contar desde el grupo carboxilo, ¿no? Hasta el grupo amino. O sea, el primer aminoácido de una proteína del infecto que tiene un grupo carboxilo y el último va a ser el grupo amino. O sea, que ellos van a contar desde el carboxilo hasta amino, ¿verdad? Porque la reacción de formación de enlace peptídico se da entre el amino del primer aminoácido y el carboxilo del segundo aminoácido. ¿Entendieron o no? No, en serio, ¿entendieron? Vuelvo otra vez, por ahí la manito dijo no. El primer aminoácido que ingresa en el sitio P, su grupo amino va a reaccionar con el grupo carboxilo del segundo aminoácido que a su vez está en el sitio A. Por tanto, el extremo libre del primer aminoácido tiene que ser el carboxilo, porque el amino ya reaccionó con el carboxilo del segundo aminoácido y el tercero es el carboxilador o el carboxilador será, ¿no? Entonces las proteínas empiezan contando desde el grupo carboxilo hacia el grupo amino. Esta reacción no requiere energía. Es independiente de energía, aunque es catalizada por las ribosinas que están presentes en su unidad 60S, si estamos hablando de una sola eucariota, ¿verdad? O sea, la unidad grande, ¿verdad? La unidad grande. Quizás una pregunta ratita sí puede ser como confundible con la unidad como el factor, entonces decir que era procariota y era eucariota como ¿no? Entonces eso es, digamos, la reacción de catálisis del enlace peptídico. ¿Así bien? Ahora vamos al proceso de translocación.
¿Sí? Pero ustedes van a agarrar el libro y van a ir leyendo los estados prácticos, a ver. Él va a pasar del A al B y del B al I, ¿no? Yo uso lentes que se ponen, entonces lo pongo. Entonces fíjense, si ustedes ven la primera imagen de la izquierda, de la arriba a la izquierda, piensen que el que se mueve es la unidad, se mueve la unidad pequeña, es la que está abajo, es la azul. ¿No? Él es la que se mueve y esta es la que tiene pegada a la derecha, ¿verdad? ¿No? Entonces fíjense, ella tiene que estar equivalente con E, P con P y A con A, ¿verdad? Claro, ella se va a ir moviendo, ¿verdad? Ella va a ir moviendo la molécula de ARN, ¿verdad? Entonces se van a ir como deslizando transitoriamente. Entonces fíjense que ella cataliza el cambio PPE. Ajá, ella se rueda, ¿verdad? Entonces cuando se rueda pierde el orden. O sea, no se mueve el ARN, se mueve el receptor. ¿Ah? Sí, o sea, ella tiene que quedar, no sé si me van siguiendo. ¿Me van siguiendo atrás? ¿Quieren seguir? Sí, está. Vamos a empezar por ahí, porque lo vemos un poco rápido. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tanto en la unidad grande como en la unidad pequeña, ellos tienen que calzar E con E, D con D y A con A. No se mueve el área de mensajero, se mueve el tributo, ¿verdad? Entonces, cuando se mueve el área de mensajero, se descuadra. Entonces, la otra unidad tiene que moverse también para poder empezar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama la translocación, ¿verdad? Eso es lo que se llama la translocación. El ribosoma tiene que moverse. Y tiene que moverse a la unidad, ¿verdad? Porque una vez que está pegada a la red de mensajero, ella se mueve, pero eso se va a quedar descuadrado. Entonces se tienen que mover las dos, ¿no? Para que encaje de nuevo. Y ya se tienen que mover las dos y se tienen que mover las manitas de como ya dije. Se tienen que mover las de mensajero, entonces se mueve la unidad pequeña y después digamos que por decirlo así se mueve la grande, ¿verdad? Para que ellos encajen en los se comen. ¿Cómo? Sí, ¿no? Ellos tienen, digamos que cada ribosoma tiene, digamos, una zona complementaria, que es la que les permite como saber, ¿no? Por dónde va la otra. Entonces, hay estados híbridos. O sea, lo que les quiero decir es que el estado AP, o sea, se mueve abajo A y queda con P desde arriba. Hay un estado transitorio. O sea, se mueve, se mueve primero la de abajo, ¿no? Entonces el estado transitorio queda A con P, ¿no? Y queda P con, queda AP y P con E. Creo que es la segunda. La segunda, la que dice el rapche. Ajá, la que dice el rapche, ¿no? Entonces vuelve a empezar a explicar. Se mueve la unidad pequeña. ¿Ustedes cuál es el estado transitorio? Si se mueve la unidad pequeña, el P queda con I. Y el A queda con P. Y el A de arriba queda con nada. Es como peligro. ¿No? Entonces, después el segundo estado va a ser el movimiento de la unidad que queda en P con P. ¿Vale? Seguro. Para que queden encajados. Para que haya cambio conformacional, yo necesito una molécula de que lo que la cuarta molécula de receptor y hay la unión de receptor en que hay. ¿Bien hasta aquí? Bien. Hablen ahora,
y al final, nosotros para el marketing necesitamos otro, ¿no? O sea, para la incorporación de los aminoácidos realmente necesitamos dos. Uno para el sitio A y otro para el sitio B, ¿no? Y después, este último para que ocurra el marketing, ¿verdad? Para que ocurra la rotación de la ¿verdad? Necesitamos otra modificación. Bien, después vamos a ver periodos centrales hasta 6 aminoácidos por segundo. Un procariota puede estar estudiando. Eso te lo digo porque en algún momento, cuando ustedes vean farmacología y ya no antibióticos, hay antibióticos que alteran la síntesis de proteínas, la tetracitina, que alteran la síntesis de proteínas. Como estas cosas, nosotros mecanismos tenemos libertad determinando afectando la síntesis de proteínas del individuo, de la bacteria y del hospedador, pero afecta más a la bacteria porque la bacteria va más rápido. ¿No? Entonces la probabilidad de que se una a los ribosomas bacterianos es más alta, porque estos ribosomas fáciles, y aparte que las células procariotas no siempre o no va a la misma tasa al principio que se nuestras células. En cambio, una bacteria de esa es una máquina. Está permanentemente activo, una célula de una vida muy corta, que se divide muy rápido, ¿no? Entonces, por eso, la síntesis de proteínas puede ser uno de los últimos métodos de los antibióticos, pero en base, joven. O sea, fundamentalmente por la velocidad. Entonces, yo siempre te digo a los muchachos que aprenden farmacología, seguramente no tienen sentido. Una horrorosidad de datos y no tienen sentido. La ventaja sería que ustedes llevaran un video ¿no? O sea, que llevaran una capacidad de razonar biológicamente, entonces esas son herramientas que les permiten aprender más en menos tiempo. En la medida que usted vaya dejando más cosas, la vida se hace más difícil de leer. ¿No? O sea, les estoy tratando de oír mostrando ¿verdad? De por qué, esas muchas cosas se hacen, porque el problema es que ustedes son herramientas que normalmente se las dan biólogos, o sea, los antibióticos, los antibióticos, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que tener una capacidad de razonamiento biológico, porque si no, no van a entender lo que es un entonces, ¿cómo se determina? Hay factores de determinación, poderes de stock, ¿verdad? Y estos poderes de stock que no me interesa que se los aprendan. Aunque sea por el acto de que no me los he podido aprender nunca, ¿no? Y de paso, los mitocondrias son distintos. Lo único que me interesa es que estos poderes de stock me conocen factores de determinación. Hay dos tipos de factores de determinación, como el segundo nadie sabe lo que es. Y el primero realmente es el que se utiliza para ¿verdad? Las bacterias tienen dos letras seguras. Ellas, las bacterias lo que tienen es que tienen algunos platos. Fíjense que hay varios poderes de determinación. Las bacterias tienen unos para unos poderes de determinación y otros para otros poderes de determinación. Las células eucariotas tienen una descendencia de determinación. ¿No? Y la otra cosa, ¿qué es lo que ocurre al final? O sea, cuando el último ARN de transferencia se tiene que liberar del sitio P, ¿verdad? Porque es el último sistema mental, fíjense que nosotros nos vamos a pasar al revés. Ahora vamos a tener uno en el P y una D. No, porque fíjate, esto va corriendo, es la última profesión, va a dejar a alguien, que no va a entrar nadie, ¿no? Va a dejar uno en el P y otro en el D. ¿No? Entonces, se tiene que liberar del sitio P. Se tiene que disociar el árbol mensajero del ribosoma y la comunidad del ribosoma. Digamos, nosotros somos eventos, ¿no? Luego hay otra cosa que se llama polirribosomas, que se llaman polisomas. Como las proteínas bacterianas son muy largas, ¿qué es lo que ocurre? Hay varios ribosomas, uno detrás de otro, que se llama la proteína. Es como un tejido que puede ser muy largo y hay varios tejedores, así uno del lado del otro, como sintetizando la proteína. Eso le llaman los polirribosomas o polisomas. Eso no existe en proteínas, existe en el pero no en proteínas. Bueno, estos son los
esto lo paso un poquito más de soslayo, porque cuando en la clase que viene, inicia el tercer bloque, es el sistema del nombre. Y ustedes van a ver el registro del neoplásico de existe un fenómeno que se llama translocación cronopenal. O sea, a medida que va saliendo el cronismo, la polipaquina, hay una proteína de los receptores endoplámicos que se llama translocomo. Estos sí son los sitios que se sintetizan por ribosomas libres, porque las proteínas citosólicas se sintetizan por ribosomas libres, o sea, que no están asociadas al receptor endoplámico. Pero si está asociado al receptor endoplámico, esto va metiendo de una vez en el receptor endoplámico. Y la función de la retina no es hacer esto. Va creando las estructuras secundarias como que va moldeando la proteína. Entonces, saber que con la síntesis de la proteína lineal, el proceso ni como catalizar, ¿verdad? Sino que sigue. Y fíjense todas las cosas que yo le puedo añadir, todas las modificaciones posttranscripcionales. Una proteína yo la puedo priorizar. Por ejemplo, las enzimas pancreáticas, como son proteolíticas, son peligrosas, digamos, porque pueden comer a ti mismo, ellos tienen como el ganchito de las granadas. Con una granada tiene un ganchito y tú le quitas el ganchito y la granada explota. Ellas tienen unas, digamos, como sintetizadas un poquito más largas, de manera que para que ellos puedan ser activas les tienen que cortar una columna. Entonces se llaman sinógenos, se van a escuchar en fisiología, en se llaman sinógenos. O sea, que son encima de la endotelina, que es un macrotransmisor potente, también es un poquito más largo, se le quita, se corta y por eso es aquí. Entonces, las proteínas son un mecanismo de modificación posttranscripcional. Se pueden acetilar, fosforilar, metilar, glicosilar, ubiquitilar, ¿no? O sea, se le puede ir añadiendo una serie de moléculas, se le puede ir añadiendo una serie de moléculas que van a modificar profundamente la estructura y la función de la proteína. No son modificaciones posttraduccionales. Fíjense que les gusta el caso de los multiversos, que también la tetraciclina es el caso, según en este caso la comunidad pequeña, la que vamos a fíjense, de un genoma de 20-25 yo puedo producir alrededor de 1 millón de proteínas. Bien, si yo veo los promotores alternativos, el extraction alternativo, el órgano que mecanismo de modificación posttranscripcional, de un gen yo puedo sacar en promedio 4 transcripciones. No, a ver, un solo gen yo puedo sacar en promedio 4 transcripciones. Porque si modifico el transcriptor de una manera o de otra, ¿verdad? Yo en promedio de un mes puedo sacar 4 transcriptos. O sea que de 20 a 25.000 genes yo puedo tener 100.000 transcriptos. Y de cada transcripto, con estas modificaciones posttranscripcionales, yo puedo obtener 10 proteínas, por lo menos funcionales. O sea que si lo hacía, si lo allá, le pongo un acetito, le pongo un líquido, la cojo, ¿no? Entonces, de manera, yo tengo un fenómeno que se llama la plasticidad del genoma. ¿Qué diablos es la plasticidad del genoma? Que de un gen, yo puedo producir 50 proteínas funcionando en el gen. De un solo gen. Entonces, yo no necesito un genoma tan grande para hacer un organismo completo. No necesito un genoma tan grande. Por ejemplo, en los organismos procariotas, si funciona así, yo necesito genomas muy grandes y quiero ser muy completo. Porque estos mecanismos, en los organismos superiores no. La cebolla, por ejemplo, tiene un genoma creo que es 10 veces más grande que el genoma humano. O sea que nosotros vivimos más de las modificaciones posttranscripcionales. Entonces, eso hace a veces, esta lámina explica la complejidad de la medicina. Porque yo pongo un fármaco, se me afecta por ejemplo un esteroide, que ya lo veremos al final, que tiene un mecanismo muy marcado de transcripción.
tiene un mecanismo de texto. Pero por cada gente que yo toco, yo puedo tener 20 efectos. Entonces imagínense que a eso le sumamos la variabilidad que hay en el individuo. Imagínense que a eso le sumamos la variabilidad del contexto. Entonces imagínense que las posibilidades de respuesta son muy amplias. O sea, esa lámina prácticamente les explico a ustedes el porqué de no puede ser el porqué de todo lo que. Bueno, una pregunta resumen ahí unidad. Que las diferencias entre los procariotas y los eucariotas, los cuantificados y la bueno, no se las voy a leer. Puedo decirle que ustedes puedan agarrar y le dan una tampita solidaria ahí de la diferencia. Y por fin,